Buenas noches, una semana más. Noche, sí, es que son las 9 de la noche. Gracias por estar ahí. Recuerden que leo todos los comentarios, aunque no conteste o tarde en contestar. Au. Bueno, por fin, después de 5 años lo prometido es deuda. Ignoren mi gorro, es que me he dado cuenta de que si me pongo el gorro no me tengo que peinar. Da igual, da igual. Lo que no da igual es esto. Por fin, después de 5 años, Los monstruos de la razón, Rino Camilleri, editorial Cum Laude, puede ser. Editorial Cum Laude, Homo Legens, año 2007. 212 páginas. Bueno, nos dicen historia de la teoría política, por ejemplo, esa que está aquí, este gris es el de Sabine, supuestamente uno de los mejores, pero es que no hay una historia de la teoría política, son dos. Una que llamaríamos la línea clásica, y no me refiero, por favor que nadie se vuelva loco, no me refiero a Kant o a John Locke, me refiero a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, y otra que Camilleri llama utópica. Bueno, y la cosa es, esta línea utópica prevalece a través del tiempo, existe desde que el mundo es mundo, existe desde el principio de los tiempos, se repite a lo largo de la historia y en diferentes lugares, en China, en Esparta, en el Tahuantinsuyo, el imperio inca, en Europa, en todas partes, genera las mismas estructuras. Bueno, para empezar, la estructura estrella, la estructura característica de este tipo de pensamiento es lo que nosotros llamamos Estado, que ha tenido otros muchos nombres, y su forma de gobierno típica es lo que nosotros llamamos democracia, porque algún día va a haber que explicar bien qué es realmente un Estado y qué es realmente una democracia. Alguien pensará, ¿qué dice esta? Que en el Tahuantinsuyo había democracia. La democracia es la forma de gobierno, como ya nos explicó el profesor Dalmacio Negro hace 2 semanas, es la forma de gobierno en la que ya no tienen posibilidad de participación política lo que llamamos sociedades intermedias. Entonces, la democracia, por su propia naturaleza, tiende siempre al totalitarismo. Bueno, pues entonces la estructura estrella de esta línea utópica es el Estado, o nosotros lo llamamos Estado y se ha llamado de otras muchas maneras. Este libro tiene 27 capítulos. El primero se titula Para comenzar, después El catecismo de Satanás, del cura Meslier, el cura ateo, El hormiguero de Morelly, que es el seudónimo de Diderot, o se cree que es el seudónimo de Diderot, El monje materialista, de Deschamps, de este va a haber que hablar largo y tendido, El nivelador, Winstanley, El eterno modelo, Esparta, La ciudad del sol de los incas, La leyenda negra, que con el padre Bartolomé de las Casas, El padre de la tecnocracia, que es Saint-Simon, Las curiosas costumbres del joven Marx, El sastre de Münster, esto es lo del protestantismo más radical, los anabaptistas y tal, ¿no? El reverendo Jones, este es relativamente nuevo, de un individuo que en los años 70 o 80 fundó una secta primero en Estados Unidos, luego se pasaron a la Guayana, y un congresista norteamericano fue a ver qué estaba pasando y le mataron. ¿Alguien se acuerda de todo esto? Los sansculottes, simbología de la guillotina, el reino del moralismo y de la perversión, la masonería, el pavimento blanco y negro. A ver, nos habla también de la influencia que ha tenido todo esto en la arquitectura. Cementerios, el burdel filosófico de Restif. Iguales, este es el de Babeuf, que no voy a meterme mucho con él porque de todo esto Babeuf es el menos malo. La utopía como razón de vida, alguno lo ha conseguido, los jefes de escuela. Verde nazismo mágico, el Homo ideologicus y el último capítulo para concluir. Bueno, vamos a empezar con los apuntes que tomé en su día. Bueno, cuando alguien habla pensamiento utópico, es que el grupo como más conocido de toda esta línea de pensamiento seguramente sean los filósofos del siglo XVIII. Y cuando alguien dice un filósofo, la gente como mucho dice Voltaire y como mucho te pueden decir Rousseau. ¿Quiénes son? Pues hay como, esto es una pequeñísima muestra de lo que sale por aquí. Voltaire, Bossuet, Fenelon, Montesquieu, Rousseau, Raynal, Mably, Condillac, Lepelletier, Babeuf, Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanc, Considerant, Thiers, Saint-Cricq, Mimerel, Demelun, Saint-Just. Saint-Just es el guapito de la revolución, si lo quieren ver. Billaud Varenne, Robespierre, Meslier, Anacarsis, Cloch, Restif de la Bretone, Cagliostro, Saint-Germain, Diderot o Morelly, Deschamps, Moravia, Winstanley, ese es inglés, Comte, el padre del positivismo, otro pirao. Bokelson, Mateis, Lutero, Calvino, Cromwell, Upay de Jubea, Marechal, Buonarroti y hay muchos y muchos más. La terrible conclusión de este texto es que esto forma parte de la naturaleza humana porque se repite siempre, ese pensamiento utópico se repite, está dentro de nosotros, se repite siempre en todas partes y en todas las épocas y que probablemente, pensándolo fríamente, es la línea clásica la que es minoría.
o la que es la excepción. Es una conclusión horrenda. Bueno, a ver, Camilleri, Rino, Los monstruos de la razón. Subtítulo: Viaje por los delirios de utopistas y revolucionarios. Prólogo de Vittorio Messori. Con la expulsión a partir del siglo XVIII, primero de la inteligencia occidental y después, poco a poco, de sectores sociales cada vez mayores, se sustituye la perspectiva de la fe, con su concreta atención al hombre tal y como es, por la abstracción ideológica del hombre tal y como debería ser. En la torre de marfil de sus cabinets de travail o en el brillo mundano de las tertulias empiezan a moverse los primeros representantes de una nueva y temible categoría. A ver, que no es nueva, esto existe desde siempre. Si el hombre es infeliz con frecuencia es porque no hay un plan elaborado por filósofos, por expertos, por los mejores. Es una actitud crítica desconcertante por su puerilidad y simplicidad. Había abusos ciertos, pero todo era tratado con... A ver, con un chascarrillo, con una sonrisa o con un epigrama, todo quedaba condenado, sin orden y sin apelación. En función de esta sumaria ejecución se crea un nuevo personaje, un salvaje imaginario que representa la naturaleza ingenua de todos. Me imagino que de todos, menos de los europeos, ¿no? El buen salvaje, que es hoy en día el hombre nuevo, el hombre natural o el hombre deconstruido. Bueno, el primero, Jean Meslier, su obra es El Testamento. Se suicidó y lo publicó después Voltaire con el culo al aire, porque Meslier tenía miedo no de la Inquisición, sino de sus propios feligreses que si se hubieran enterado de qué clase de individuo era de verdad. Él fingía ser un sacerdote normal. Bueno, en Meslier aparece ya el odio a la religión. A ver, ¿qué características tiene este pensamiento utópico que termina generando lo que nosotros llamamos Estado? A ver, odio a la religión, a la cristiana. Destrucción de las obras de arte, sobre todo de todas, pero de las religiosas. Desaparece la propiedad privada, desaparece el matrimonio, los hijos son puestos en común, desaparece la función, ¿cómo decirlo?, la función social de los sexos, y luego también el dimorfismo sexual. Esto es increíble, eso del genderqueer existe ya en todo esto, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Aparece ya el odio a la religión. Dice que Jesús no era más que un don nadie y que un tipo así no puede ser Dios. Está contra la propiedad privada y el matrimonio. Un tal Anaxarsis Clots, que se autodefine como enemigo personal de Cristo. Bueno, pues yo me defino como enemiga personal de Anaxarsis Clots. Hippolyte Taine entra dentro de todo esto. Sería bueno señalar cómo ciertas conquistas que se presentan como absolutamente nuevas son en realidad fruto de una lentísima, milenaria preparación, de una erosión de las mentes y de los corazones constante y eficaz. La obstinación utópica ha tenido siempre las mismas connotaciones. Siempre viene presentada como novedad, pero las ideas que subyacen en ellas son muy antiguas. Por ejemplo, Donoso Cortés ya le decía a la reina María Cristina que se ha quitado a la Iglesia el derecho a enseñar para dárselo a unos ignorantes charlatanes. Cagliostro, Saint-Germain, pisaverdes empelucados que pululaban por la corte reverenciados. Vosotros sois los que estáis podridos, no la nobleza de Francia. Este ambiente estético del ancien régime, de esta aristocracia desocupada, aristocracia de las letras, de Rousseau, de Voltaire, que leían novelas a la moda, pesadísimas novelas pastoriles, en ese ambiente de salones de damas, de cenas llenas de cortinas que no dejaban entrar la luz del sol, entre pedos, entre eructos, hablaban de Dios y del demonio. Analfabetismo. Massimo Fini y Trevelyan, yo a Trevelyan le he leído, apuntan ya que antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Industrial, la población no era analfabeta y una gran mayoría, la mayoría sabía leer. Un panfleto titulado aquí en los apuntes lo tengo un poco caótico, Morelly o Diderot, en su texto El Código de la Naturaleza, o sea, el auténtico espíritu de las leyes, que gira en torno a la ruptura del estado de naturaleza y de los males producidos por la propiedad privada, que se abolirá. Todos los ciudadanos serán funcionarios del Estado, serán obligados a trabajar en el campo hasta los 35, después podrán elegir. Los productos del trabajo son propiedad del Estado. ¿Quién hizo realidad esto? Que supuestamente es el no va más del siglo de las luces, pues en Camboya, Pol Pot. Bueno, será considerado loco y sus familias denunciadas quien no quiera agacharse la cabeza. Y aquí tenemos el único que es interesante. A ver, de toda esta banda de ignorantes charlatanes,
lameculos, porque es lo que eran, mantenidos, todos mantenidos por todas estas señoronas. El único que merece la pena es Deschamps, era fraile benedictino. Una de las mejores inteligencias que ha pasado por la tierra. Lástima que se torciera. Yo he leído su texto, no entero. He leído un cacho, quizá porque Safarevich lo cita mucho. Recuerden que el libro de Rino Camilleri también resume mucho el de Igor Safarevich, el de El socialismo como fenómeno mundial. El de Deschamps da terror por lo bueno que es. Es un texto magnífico y terrible, pero magnífico. Este Deschamps despreciaba a todos estos filósofos. Deschamps, el verdadero sistema. La más terrorífica de las utopías. Un benedictino que había publicado de modo anónimo un texto titulado Cartas sobre el espíritu del siglo en 1769 y La luz de la razón contra la razón de la naturaleza. El título lo dice todo. Adelanta posiciones marxistas y existencialistas. Se adelanta a Feuerbach. Dios es la nada. Cree ser el primero en decir tales cosas, pero no. Todo esto es parte de la doctrina de la gnosis. Nosotros ya lo sabemos del antisustancialismo. Aparece la idea de totalidad, punto al que evoluciona la humanidad. Es equivalente a las de orden, armonía, unidad, igualdad, perfección, el fin último y necesario de la humanidad. Resuena siniestramente el punto omega de Teilhard de Chardin. Recuerden que el antisustancialismo tiene sobre todo dos vertientes. Una que sería la gnóstica dualista del Dios bueno y el Dios malo, pero la otra, la que es de Deschamps, es lo que se llama panteísmo monista, el todo como emanación de una sola sustancia y la vuelta y perderte a ti mismo porque te fundes con el todo. El sustancialismo aristotélico no sé ni cómo llamarlo, plurisustancialista. Significa que tú eres tú y no otra cosa, y este libro es este libro y no es otra cosa, y no estamos fundidos en el todo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se acelera el paso para que llegue todo esto, la gran unidad? Abolición de la propiedad privada y del matrimonio. Desaparecen las especializaciones y la división del trabajo. Todos dormirán juntos. Desaparecen los tabúes, incluido el incesto, como deseaba Moravia. Desaparece el arte y las ciencias. La lengua se simplifica, anticipando a Orwell. Se quemarán todos los libros. El de Deschamps, el último. No será necesario trabajar porque se vivirá en cabañas de madera. No será necesario trabajar porque todos tendremos un sueldecito social. La alimentación será vegetariana. Todos los días transcurrirán igual. Todos los hombres tendrán la misma mentalidad y el mismo aspecto. No habrá diferencia entre sexos. Se abolirán los funerales. ¿Qué diferencia hay entre esto y la felicidad de los corderos o de los conejos? Bueno, Gerard Winstanley, el nivelador. Su texto, La ley de la libertad, de 1652, no fue muy radical porque iba dirigida a Cromwell y sabía que si Cromwell le hubiera aligerado el peso de los hombros, si hubiera sido demasiado radical, entonces no se mete mucho con lo de la comunidad de mujeres. Sí, otra de las características de esos sistemas es la comunidad de mujeres, lo que hoy en día llamamos libertad sexual, o como lo quieran llamar. Desaparece la moneda, desaparece el comercio, el único comerciante es el Estado, la tierra es común. El producto de la agricultura será llevado a almacenes públicos. Esta idea precisa, idea de exportar la revolución a los países adyacentes, odio a la religión, siempre aparecen las mismas constantes en este proyecto utópico. Gobierno absoluto, gobierno de los mejores, igualdad total, dependencia del Estado, abolición de la propiedad privada, abolición del matrimonio, lucha contra la religión. El imperio inca, luego lo del imperio inca lo leemos en el libro. Bueno, aquí tenemos a un tal Armand Hammer, otros millonarios rojos que sostenían a Lenin. Tecnocracia, Saint-Simon. El padre de la tecnocracia, Saint-Simon, nacido en el clima de los falansterios de Fourier. Su obra se titula Reorganización de la sociedad. La sociedad debe ser ayudada. ¿Por quién? ¿Por quiénes va a ser? Pues por los filósofos, porque nosotros, la gente normal, somos tontitos, que no nos enteramos y no sabemos hacer nada. Son los industriales los que forman consejo, los que decidirán qué leyes se ponen en práctica y conceden dinero para llevarlas a cabo. Es una política de subvenciones como las que hay hoy en día. Comte también dice, el filósofo debe estar en la cumbre. Bueno, pues este Saint-Simon participó en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, en compañía de Lafayette. Tenía obsesión con canales, no de YouTube, quería canales de agua, quería abrirlos por todas partes. Los jacobinos le enviaron a galeras. Bueno, encima es que luego se comen entre ellos, es que... Bueno, aquí tenemos el sastre de Münster, el protestantismo más radical.
El rey de los anabaptistas, Jan Bockelson, sastre y tabernero, nacido en 1509 en Leiden. Predicó en Münster con gran éxito, discípulo de Matis. Hay que tratar de sumergirse en esa atmósfera de histeria, en ese caldo de cultivo preparado durante siglos. Las causas de la Revolución Francesa, Italiana, la de la Reforma, no son las que nos han dicho, son la eclosión de toda esta labor de zapa que ha durado siglos, o sea, que llevan siglos intentando minar las sociedades. En algún sitio leí, no sé, ya lo buscaré, creo que en alguno de estos textos que tengo por aquí de teoría política, podría ser... ¿Cuál es esta? Historia de la filosofía griega de Guthrie, pues podría ser aquí, no sé dónde. ¿Qué les iba a decir? Que era interesante y se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, pero que Platón se levantó para luchar contra la gnosis, que se iba a devorar el mundo. Después, el siguiente salvador de todo esto fue el cristianismo. Y dices, ¿quién nos va a salvar ahora? Vale, esto nada. Bueno, porque habla también de Esparta, de que estaba amurallada, y del imperio chino, que estaba amurallado. Esas murallas no son solo para que no entre el enemigo, son para que los que están dentro no puedan salir. Y sobre todo, para no poner en peligro la estructura socializante del imperio. Hablaba del imperio chino. Todos estos experimentos requieren el aislamiento total o el control total de todo el planeta. Cuando ya no puedas huir a ningún sitio, tiene que estar o aislado o tiene que controlarlo todo para que nadie pueda escapar. Bueno, lo del Jones continuo alzamiento de la Unión Soviética, se declaraba comunista. Aquí tenemos a un tal Valentín Andreae del siglo XVII, Olaf Stapleton de 1950, otro ilustre utópico, Donatien Alphonse Francois, más conocido como Marqués de Sade. Todo el mundo conoce sus obras pornográficas, pero tiene también obras utópicas. Leo Moulin, un historiador belga, ya señala una relación entre el ambiente protestante, el sadismo, el alcoholismo, el crimen psicopático y las teorías revolucionarias. Bueno, esto era muy gracioso lo de Bonneville, luego lo leemos. Por ejemplo, habla como Edmund Burke, que era antirrevolucionario, pues escribió una defensa de los derechos de las mujeres, mientras que todos estos, Voltaire, Rousseau y compañía, que se declaraban feministas y tal, eran absolutos misóginos. Restif de la Bretone, luego hablamos de Restif de la Bretone, un excéntrico que imprimía en su sótano sus propias obras. Se proclama la libertad de prensa en 1792, pero 2 días después se declara el arresto de todos los periodistas que no cumplan con su labor revolucionaria. Restif sitúa su utopía en Venus, porque no se atrevió a ponerle en la Tierra. A ver su obra. Les Gimnógrafes, de 1777, y luego proyecto de normas que se proponen a toda Europa para volver a colocar a las mujeres en su lugar. A ver, señoras, si un algarrobo de estos vendría a decirles que viene a colocarlas en su lugar, ¿qué harían ustedes? Yo cogería la escoba y la usaría, créanme. Armas de mujer. Bueno, a ver, Saint-Just, su odio a las mujeres. En la fiesta del Ser Supremo, en el campo de Marte, las mujeres fueron admitidas, pero tuvieron que situarse aparte por primera vez en suelo europeo desde que Europa es cristiana, se separó a las mujeres. Obsesión por la igualación y el igualitarismo. El igualitarismo crea una nomenclatura mucho peor que la que trata de solucionar. Es odiosa la élite a la que se accede sin mérito alguno. Bueno, Babeuf. De Babeuf no voy a decir nada porque era el menos malo de toda esta banda. Los curas rojos, Fouchet, Cunard, D'Olivier, el abate Roux. Aquí en el París prerevolucionario había formado una logia con Danton, Bonneville, Desmoulins. Desmoulins fue el que dio el pistoletazo de salida a la Revolución Francesa. Estaban en el Palais Royal, había un bar o una cafetería, se puso encima de una mesa y empezó a gritar no sé qué, y ahí se volvieron todos locos. Sieyès, Anacarsis Cloch y Benjamin Franklin. Aquí no se libra nadie, estaban todos metidos en logias. Estaba Karl Marx metido en logias, todos los comunistas metidos en logias. Los liberales también no creen que son mejores. Los únicos que se libran son, como siempre, venga, lo saben,
los tradicionalistas. Los demás estaban todos metidos en logias, sociedades secretas, sectas. Bueno, aquí tenemos a Aristófanes, a nuestro querido Aristófanes, que en su texto La Asamblea de Mujeres se ríe ya de las utopías. Aristófanes está en la línea clásica, está con nosotros. Bueno, Tomás Moro, un santo, tiene también una utopía. Francis Bacon, sí, ese Francis Bacon, su famosa Nueva Atlántida. Campanella, La Ciudad del Sol, de 1602, que la escribió en los sótanos de la Inquisición. La Inquisición le prestaba papel, tinta, vino, agua, le cambiaba las sábanas de la cama. Yo me pregunto qué tienen algunos en la cabeza. Los nazis también todos metidos en sociedades secretas y en toda esta historia. El nuevo credo del año 2000 reclama a grandes voces muchas de aquellas libertades de toda esta banda de pirados. ¿Creen ustedes que todo eso de la Agenda 2030 es nuevo? Aumento de la criminalidad, suicidios, neurosis, y yo añado, no sé, adicciones, depresiones. Todo esto aumenta según va avanzando la gran sociedad progresista industrializada. Esto va a ser un poco largo. Uno de los últimos brotes revolucionarios, el 68 parisino, francés, y bueno, y hoy en día, ¿no? Nos estamos ahí con toda la chifladura esta woke, que lo llaman ahora. Chifladura que lo llaman ahora. Yo eso, aquí en Vizcaya, en Euskal Herria, como quieran llamarlo, la Comunidad Autonómica Vasca, yo eso es la única cultura que he conocido. Eso que llaman woke ahora, yo lo he conocido desde siempre. Desde siempre. No es que es nuevo, es que no es nuevo. Aquí es lo único que ha habido. Si aquí hubo alguna vez una cultura tradicional, yo no la he conocido. Bueno, de hecho, la contestación ha acabado por ayudar al poder neocapitalista a liberarse de las escorias del pasado, es decir, el sentido religioso, la tradición, la comunidad, las raíces. Y encontramos clara confirmación de esto al ver a muchos de los protagonistas del 68 liberados ya de la superestructura ideológica revolucionaria, convertidos en funcionarios del nuevo poder neocapitalista. Vale, a ver, el libro. Las logias, sectas y grupos que había en el norte de Italia, ¿en qué año era? Bueno, solo en un pequeñísimo espacio de tiempo, muy pequeño. Comuneros, anilleros, concesionistas, carbonarios, la Sociedad Europea, la Sociedad del Ángel Exterminador, la Sociedad de la Aguja Negra, la Sociedad de los Peregrinos, los Filadelfos, los Adelfos. Si a mí alguien me preguntara, oye, ¿quieres formar parte de la logia de los Adelfos? No, ¿por qué? Pues porque tengo sentido del ridículo y jamás formaría parte de nada que se llama los Adelfos. Francos regenerados, la Sociedad de los Derechos del Hombre, los Caballeros de la Fe, la Calabaza, los Universalistas, la Sociedad de la Familia, la Sociedad de las Estaciones, los Caballeros de la Reina de Prusia, los Caballeros Negros, los Concordes, los Absolutos, la Sociedad de los Verdaderos y Fieles Hijos de la Patria, la Sociedad de los Caballeros Rusos, la Unión del Bien Público, la Unión de los Boyaros, la Sociedad de los Eslavos Reunidos, los Segadores, los Hiladores, la Eteria, los Carbonarios, la Joven Italia, los Rayos, los Federados, los Caballeros del Sol, los Caballeros de la Libertad, los Amigos del Deber, los Cazadores Americanos, los Brazos, los pies me lo invento yo, los Decididos, los Hijos de Marte, los Hijos del Honor, los Guelfos, los Consistoriales, los Délficos, los Latinos, los Ingenuos, etcétera, etcétera. Les recuerdo que esta es la gente que se presenta a sí misma como racional y que tacha a todo lo demás como reaccionario. Hay también quien describe una ciudad dispuesta a los dos lados de una larguísima calle y los ciudadanos avanzan de casa en casa a medida que progresan en edad desde su lugar. ¿Han visto La fuga de Logan, la película? Yo sí. El Estado mata a sus ciudadanos cuando llegan a los 30 años. Bueno, te pone 20.000 ejemplos de 20.000 historias que aparecen por aquí. Incluso ni siquiera Kepler resistió la tentación de escribir un relato que se llamó Somnium, en el que describe el mundo lunar. Bueno, etcétera. El Tahuantinsuyo, el país de las cuatro esquinas, el imperio inca. El estado inca estaba rígidamente estratificado. En lo alto se sitúan los incas, la raza elegida. Debajo la población activa. Y en el último estrato los esclavos. Sobre todos ellos el inca, el señor de los cuatro cuadrantes, a quien pertenece toda la tierra. La tierra era entregada en su fruto a los campesinos en el momento del matrimonio. El trabajo estaba controlado por funcionarios que marcaban cada mañana el principio de la tarea. Todo producto iba a parar al Estado, quien proveía de utensilios y materias primas. Los campesinos están obligados a prestación personal.
Todos deben hacer un trabajo, incluso los ancianos, los disminuidos y las mujeres. Por ley, la actividad debe ser incesante. Si una mujer visitaba a una vecina, debía hilar la lana durante el trayecto o deshilarla si ya había terminado. Con frecuencia se trata de trabajos absolutamente inútiles. Lo que se pretende es que nadie tenga ni un solo momento libre, que nadie pueda pensar, como ahora en esta sociedad llena de entretenimiento, de ruido. También por ley estaba establecida la hora de la comida y el menú. Las puertas de las casas tenían que estar abiertas para permitir el control por parte de los funcionarios. ¿Y qué hay que controlar? Que si el menú era exactamente el establecido, que si los vestidos eran los legales, porque el Estado daba a cada uno 2 ropas. El peinado también lo decidía el Estado. Nadie podía abandonar su lugar de residencia. Los incas, por su parte, podían tener varias mujeres. Su número podía estar determinado por las leyes hasta 50. Cada año se elegía en todo el territorio un número determinado de niñas de 8 años, que se dividían en 3 grupos. Unas pasaban a ser sacerdotisas del sol y debían permanecer vírgenes. Las del segundo grupo eran para concubinas de los incas. Las niñas del tercer grupo eran destinadas a los sacrificios humanos. Todas las mujeres por ley son propiedad del inca. Si los padres muestran pena por perder a sus niñas, son ejecutados. El sistema administrativo incaico era rígidamente jerárquico. Cada funcionario solamente conocía al inmediatamente superior y al inmediatamente inferior. Bueno, existía el sistema de cuerdas de los ripus, de los nudos, un sistema muy complicado que solo conocía una élite. En el imperio de los incas la vida estaba minuciosamente controlada y homologada. Las casas eran todas iguales, iguales los vestidos, iguales los peinados. Un espíritu de total uniformidad consistía en la mentalidad corriente. Por eso, dice, incluso hoy en día los españoles se dieron cuenta de que al final estas personas eran casi como robots, porque estaban tan acostumbrados a que otro pensara por ellos, a que otro hiciera sus cosas, que no tenían iniciativa. El mundo de los incas es una utopía llevada a la realidad, un socialismo real, más duradero que tantos otros. Dice Safarevich, en él encontramos muchos principios socialistas claramente expresos. Ausencia de la propiedad privada, ausencia de la moneda y del comercio. En Esparta sucedían cosas muy similares. Marx, que pertenecía a la logia, bueno, ahora viene. Escribía poesías satánicas, eso yo ya lo había leído en algún sitio. Una cosa que da miedo es que todos estos, que de repente se empiezan a escribir este tipo de textos, dicen que tuvieron un sueño, que soñaron con demonios, eran personas normales, algunos eran hombres religiosos, y que de repente un día tuvieron un sueño con demonios y que algo les cambió por dentro. Da bastante miedito, la verdad. A Marx, por ejemplo, le pasó eso, a Engels también. Como ya se ha señalado, el encuentro determinante para el giro científico de Marx fue el que tuvo con Moses Hess, un comunista y patrocinador de uno de los tantos movimientos sionistas. Aquí nos dicen que el sionismo es como de derechas, ¿no? Pues ya están viendo que de todo hay. Marx y Proudhon, los dos tenían en común físicamente ese aspecto hirsuto, también Bakunin. En realidad se trataba de la divisa obligatoria de la secta de Giovanna Southcote, que se creía en relación con un demonio llamado Shiloh. Será una coincidencia, pero el hecho es que en ese momento histórico, cuando la secta abraza el comunismo, según Bakunin, Proudhon adoraba a Satanás, y el propio Bakunin escribía: debemos despertar en el pueblo al diablo. Y Engels también dice que había pasado por una fase inicial de persona devota a la iglesia y después conoció a Bruno Bauer. Bueno, en suma, también en Engels se verificó una transformación semejante a la sufrida por Marx, de autor de poemas en alabanza a Cristo a escritor de poesías satánicas. La pasión antirreligiosa es algo común a todos los dirigentes comunistas, desde entonces hasta ahora. Lenin, Trotsky, Bukharin. Bukharin pasa a ser como el más conservador, muy majo. Bukharin se lamentaba de no ser el anticristo. Es el que le limpia las alpargatas. Mao decía que odiaba a Confucio. Hay un vínculo entre revolución y satanismo, aunque nadie lo quiera ver. De la Ilustración en adelante, no ha existido revolucionario que no haya tenido que ver de una forma u otra con lo demoníaco y las prácticas ocultas. Albert Camus dice que hay 30 volúmenes de las obras de Marx y Engels que no están publicadas, que escribió al Instituto Lenin de Moscú preguntándoles si eso era cierto y qué contenían esas obras, porque él sospechaba que si se llegaran a publicar veríamos en ellas cosas muy poco comunistas. Los del Instituto Lenin de Moscú le dieron ahí una excusa para decirle que, pues eso, que dejara de preguntar.
Bueno, ¿sabían ustedes ustedes saben que Marx era mantenido, siempre se negó a trabajar, era mantenido por Engels, y aún así vivía en la más absoluta pobreza? ¿Nunca se han preguntado qué hacía con el dinero? ¿Nunca se lo han preguntado? Pues aquí está. Él, el economista, jugaba en la bolsa de Londres y perdía el dinero. Zuinglio, Ecolampadio, Melanchthon, Lutero, Calvino, Knox, todos esos nombres nos recuerdan que en los libros de historia aparece lo que en los libros de historia aparece bajo el nombre de reforma, pero hay que meterse en esa atmósfera de histeria, en ese caldero preparado durante años de predicación, en los incendios y en las masacres desencadenadas para intuir aquella espera milenarística, como en esas sectas, en esas herejías de los primeros siglos cristianos. Ahora vamos a leer un poco. Una vez llegados al poder, está hablando de los anabaptistas, de los profetas de Ciucau y todos estos. Hay que destruir las señas del antiguo dominio. Te habla cómo destruyeron la catedral una catedral, cómo la destruyeron entera. A la destrucción de iglesias sigue el cambio del nombre de las calles y de los lugares públicos. Se prohíben y confiscan las joyas. Los niños de 8 años recorren la ciudad denunciando a quienes poseen cintas, espejos y botones esmaltados. Todas las torres de la ciudad se derriban porque los que se ensalzan serán derribados. Hay escuadras llamadas de apóstoles que circulan por la ciudad azotando a los a los ociosos. Todos los matrimonios son declarados inválidos, las mujeres son puestas en común. En fin. Y te habla como el obispo Franz von Waldeck. A ver, yo esto lo he leído en algún otro sitio, en Safarevich probablemente, cómo los protestantes menos radicales y los católicos tuvieron que unirse para derrotar a todos estos que lo estaban destruyendo todo. Sí, lo de los masones, a ver. Libro completo de rituali masonici del rito escocese antico acetato, que se recoge lo siguiente. ¿Qué hace falta para que el matrimonio sea siempre feliz? Hay que purificarlo favoreciendo las inclinaciones honestas y desinteresadas que únicamente pueden formar las uniones contraídas de corazón. ¿Cuál es vuestra opinión? Te habla de lo que decía Eric Voegelin, ¿no? Del grupo esotérico y el grupo exotérico. Como los que no forman parte de la camarilla que tiene más poder, de la élite, no saben lo que están haciendo realmente. Porque una cosa es lo que se predica para el mundo, para engañar, y otra es lo que realmente se cree y lo que realmente se busca. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de la indisolubilidad del matrimonio? Es contraria a los dictámenes de la naturaleza y de la razón. Bueno, te habla, ¿no? Que hay que fomentar el divorcio, que hay que fomentar, pues todo lo que... La masonería se comporta como una especie de iglesia alternativa. Los rituales son complicadísimos y abarcan todos los aspectos de la vida en los que la iglesia administrara los sacramentos. Hay también un bautismo y un funeral masónico. No hay misa, pero sí un ágape. Bueno, aquí llega otro de los pirados máximos. Restif de la Bretone, el burdel filosófico. Las casas abiertas de Restif, el edificio en forma de falo, en forma de pene, concebido por los arquitectos filósofos para otra de las obsesiones libertino-ilustradas, el burdel, pero no para todo el mundo, solamente, como no, para las chicas pobres. Ahí irán las chicas pobres para ser prostitutas, para atender a los chicos pobres que serán soldados revolucionarios para extender la revolución por todo el mundo. El autor Darrinta aquí suelta al reformismo ilustrado más radical. Todo esto del edificio pene, del prostíbulo, está rígidamente jerarquizado y sin propiedad centralizado, sin propiedad privada. Es una verdadera utopía socialista. El cliente, solo lo que voy a leer ahora es para coger al tío este. Bueno, el tío este, mira, ya a todos. Coger lo que haya quedado de sus huesos, quemarlos ahí en la plaza pública y dárselo de comer a los perros, lo que sobre, no a pobres perritos que no tienen culpa. El cliente recorre unos corredores en los cuales puede ver a las muchachas. El primer corredor es el de las más ancianas, cuya edad no debe superar los 37, luego llegan las de 25 a 30, luego las de 20 a 25, las de entre 18 y 20 están en el cuarto, en el quinto las de 16 a 18. Las que tengan entre 14 y 16, pero su precocidad les permita recibir a hombres, ocuparán el sexto corredor, y las chicas más jóvenes pueden llegar por propia iniciativa o llevadas por sus padres, y ser aún vírgenes, y serán educadas. Serán muy educadas, como niñas de 14 años, precoces para recibir hombres, lo de la prostituta educada. Esto se hace así para echar mierda
sobre las mujeres de los campesinos. ¡Ay, es esposa! No, pero fíjate qué tonta, qué analfabeta, no sabe leer, no sabe hacer nada, no como nuestras prostitutas que están todas muy bien educadas. Es un intento más de destruir la familia. Bueno, y todo esto era para... esto de las casas pene era también para intentar parar la sífilis, que se extiende a medida que se extiende la revolución y el progresismo. Toda esta banda de filósofos creían que este tipo de enfermedades se debían al mundo antiguo. A ver qué especie de menguado tienes que ser para no ver que eso es más bien característica del mundo progresista. Estas lacras no se extienden solamente, como podría pensarse, entre las filas del proletariado urbano. Manifiestan carácter interclasista, incluyendo el alcoholismo, criminalidad, locura. El número 1 de los filósofos, Voltaire, dedica páginas cargadas de odio a los hebreos, y en cuanto a los negros, recuerden que este individuo se hizo rico porque tenía una empresa de tráfico humano, de tráfico de esclavos. Odiaba a las mujeres, pero se dejaba mantener por ellas. Otros aconsejaban que las mujeres permaneciesen en casa remendando los calzones de los valerosos sans-culottes. Yo remendaría calzones. Si algún hombre de mi comunidad política, de mis vecinos, tuviera que me dijera, a ver, remiéndame los calzones, le remendaría los calzones. Pero si viniera un sans-culotte o un filósofo, lo que le remendaría es el culo y luego la boca. Algunas mujeres, presas del entusiasmo por las ideas revolucionarias, hicieron lo mismo con sus iniciativas feministas y fueron guillotinadas. Por ejemplo, Olympe de Gouges. A ver, ser mujer no significa que no pueda ser idiota. Y no todo el mundo sabe que el término comunismo fue inventado precisamente por Restif. La palabra que hasta ayer mismo presidía el destino de muchos millones de personas nació en la imaginación de este excéntrico, obsesionado por fantasías eróticas. Su producción fue fantástica, 250 volúmenes de delirios cósmicos, sociales y sexuales. Anticipó todo lo anticipable, viajes interplanetarios, energía atómica. Era un fanático de la imprenta, tenía una imprenta en su propia casa y componía directamente, sin manuscrito previo, con un culto particular por las mayúsculas, hasta el punto de que a veces las colocaba en medio de las palabras. Miren lo que he escrito. Pues eso, Restif, que no es más tonto porque no entrenas. Bueno, vivía completamente inmerso en el laberinto de parlería en el que él mismo se había sumergido, sin distinguir muchas veces entre realidad y fantasía. Y aquí tenemos a Bonneville. Bonneville fue el que utilizó la palabra círculo como círculo de amigos, círculo de iniciados. Hay que señalar que el número 5 estaban obsesionados con este tipo de cosas. Les repito que esa es la gente que se presenta a sí misma como racional y científica. Constituye una obsesión casi maníaca para todo el mundo subterráneo de las sociedades secretas, porque es la cifra mística que se obtiene cuando se suman todos los números primos entre 1 y 9 y se dividen por los dedos de la mano. Y si se restan los números primos del 1 al 9 y se dividen por los dedos del pie, pero es que esta gente se llamaba a sí misma racional. 5 eran también los miembros de la Mano Negra, la sociedad secreta responsable del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Que parece que toda esta gente pues está ahí para que nos riamos de ella, pero van a ganar, aunque cuando lo destruyan todo también se destruyan a sí mismos. Y fíjate lo que han provocado aquí, el que mataron al Francisco Fernando. Bonneville, por su parte, añadió a estos números cabalísticos el 17, y añaden ustedes el que quieran, yo añado el 47.855, 17 que constituía la quinta esencia mística de la revolución. Según él, los números de todas las fechas importantes en este sentido sumadas entre sí dan 17. Yo sumé 1789, sumé 1 más 7 más 8 más 9 y daba 25. Pero es que esto es según Bonneville y lo otro es según la calculadora. Bueno, aquí tenemos el manifiesto de mayo del 68, o sea, verdadera. ¿Han leído ustedes el libro rojo de Mao? Porque yo sí, y el manifiesto del 68 son frasecitas sueltas, como las que son como eslóganes, que así eso es el libro rojo de Mao. Comer y descansar cada día. La verdadera autonomía permite la creatividad. Músicos y poetas hacen nuevas canciones. El libro de rojo de Mao era en plan... con la azada se hace el surco.
con el lápiz escribes la revolución. O sea, es copiado del libro rojo de Mao. La caída del marxismo en el este ha sido posible, sin duda, por su presencia en el oeste, donde paradójicamente ha ayudado al neocapitalismo a triunfar, depurado de lo que el mismo marxismo tenía de mesiánico. Hoy el occidente ha cumplido y realizado la parábola marxista, el internacionalismo, el ateísmo, el materialismo, el primado de la praxis y la homologación universal. Eso, lo que comentábamos el otro día con el libro de Penkovsky y con el de Dalmacio Negro. ¿Quién es el heredero del jacobinismo y del bolchevismo y del utopismo? Pues las democracias totalitarias occidentales. Que la cosa era, ¿dónde se ha realizado el ideal marxista? Pues en el mundo capitalista. Bueno, aquí te pone, el mundo contemporáneo es hijo de la Revolución Francesa, esta a su vez de la Reforma Protestante, esta a su vez del Renacimiento paganizante y del humanismo. Y esto vamos así, vas hacia atrás y siempre lo encuentras. Y es aquí donde parece que van a parar todas las utopías. Según la policía norteamericana, que ya desde hace tiempo adiestra a sus agentes en tal sentido, la mayor parte de los crímenes que debemos esperar en el futuro tendrán trasfondo satánico. Y eso de ir hacia atrás, para que vean, el de Igor Safarevich, The Socialist Phenomenon, el socialismo como fenómeno mundial. Solo cuando cogí los apuntes, lo leí en internet, no lo tengo en libro, te empieza... A ver... Los cátaros, de los bogomilios de Bulgaria. Inocencio III cuenta 40 sectas cátaras. En 1225 queman la iglesia de Brescia. En 1235 matan al obispo de Mantua. Un tal Eón de Letoil se proclama hijo de Dios, señor del todo. Un tal Leutard manda destruir las cruces y las imágenes, esta iconoclastia. Decían no creer en las jerarquías, pero ellos están rígidamente jerarquizados. A ver si otra de las características de estos sistemas de tipo Estado son que están rígidamente jerarquizados, aunque proclaman la igualdad. Y los de arriba tienen privilegios, pues prácticamente privilegios principescos. Practican un tipo de eutanasia llamada endura, que mató más gente que la Inquisición. Muchos cátaros eran de alto estatus social. Predican la comunidad de bienes, pero eran hipócritas. Los de arriba se quedaban con todo. Predican la no relación sexual, pero solamente dentro del matrimonio. Ellos tenían la comunidad de mujeres. La secta se extiende por toda Europa. Tenían obispos, papas, concilios. Los nobles les apoyaban para quedarse con las tierras de la iglesia. A ver, ¿quién es más? Los hermanos del libre espíritu. Para desaparición, ellos decían, de la dolorosa picazón de la conciencia y la liberación de los refrenos morales. ¿No ven en esto el woke? ¿No ven en esto el progresismo? Comunidad de mujeres, incluidas sus familiares, levantamiento contra el Papa en Umbría en 1320. Los habitantes de las poblaciones conquistadas eran masacrados. Círculos esotéricos dentro de las sectas. Son los iniciados y los líderes. Las grandes mayorías exotéricas, que no son inocentes porque iban cometiendo todo tipo de tropelías y matanzas, no sabían de lo que ocurría entre el círculo que gobernaba sus sectas. La propiedad es común y se abole el matrimonio. Los hermanos apostólicos, rechazo a la iglesia, rechazo al matrimonio, comunidad de bienes, liderados por un tal Dolcino que saqueaba pueblos y monasterios y cometía matanzas. Los taboritas, que eran husitas radicales, quemaban, destruían, masacraban, destruían bibliotecas, tenían propiedad común, abolieron el matrimonio. Los adamitas, destrucción, saqueo, crimen, abolición del matrimonio, iban desnudos en sus reuniones, tenían relaciones sexuales sin ningún control, fueron destruidos por los taboritas, que eran más moderados. Incluso Engels se dio cuenta de que siempre aparece la abolición del matrimonio. Los anabaptistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para que vean que intentar destruir la familia y el matrimonio no es algo característico del progresismo y del woke, que existe desde siempre. Que intentar destruir el propio cuerpo, negar la realidad sustancial, es algo también característico de este tipo de sistemas, porque en realidad es un problema de metafísica. Todo esto son expresiones de una metafísica antisustancialista, como los tradicionalistas ya saben también prácticamente desde el principio. Bueno, y como esto se está haciendo eterno, sin más, hasta la semana que viene.